Son las 8 de la mañana de este viernes, comienza Agenda Económica AM y de inmediato tenemos la noticia del último minuto, IPC de junio. Lo acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadísticas, 0,9% mensual el IPC de junio, prácticamente exacto lo que habían estimado los analistas, porque las últimas encuestas, por ejemplo, de operadores financieros del Banco Central y otras, la estimación estaba en 1,1%. Es 0,9% entonces el IPC de junio, levemente, una décima, ya, 2 décimas menos de lo que esperaba el mercado. En el contexto inflacionario actual, aunque sea un poco menos de lo que se esperaba, dentro de todo no es una noticia tan mala, porque 0,9% de inflación en un mes es una mala noticia para todos los chilenos. Algo muy importante, ¿cómo está la inflación anual? Que es la que realmente nos tiene que importar. Sube a 12,5%. Yo estuve viendo algunas estimaciones en base a que el IPC fuera 1% y de alcanzarse este nivel de inflación anual es la mayor desde 1994, casi 30 años. Esta es la noticia de último minuto, entonces, IPC de junio, 0,9%, lo acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadísticas. Algunos datos más que les voy a ir contando. Algo muy importante es la inflación subyacente. ¿A qué se refiere con inflación subyacente? Es la inflación donde se sacan los elementos más volátiles, como puede ser el precio de los alimentos o el precio de la energía. En ese apartado, el IPC mensual en junio fue 0,8%, sumamente alto. Y esto es lo que demuestra que hay aspectos fundamentales de la economía nacional que están llevando a presiones inflacionarias muy altas, porque un IPC subyacente de 0,8% es enorme. Generalmente, en meses normales, hace tiempo ya que no estamos en una situación normal económica, ni tampoco política, sanitaria, hace ya 3 años, un IPC subyacente normal es de 0,1%, 0,2%, pero acá tenemos 0,8%. Voy a irles contando cuáles son las divisiones que tuvieron las mayores alzas. Por divisiones, estoy mirando acá, la que tuvo mayor alza es transporte, 2,6% mensual. Aquí, obviamente, influye el precio de la benzina. Supimos hace 2 días, y se concretó ayer, que la benzina subió 20 pesos por litro, la de 93 octanos. Este índice de transporte va a seguir subiendo precisamente porque la benzina sube y, según los últimos cálculos, va a subir durante todo el año, sin parar. Por el peso del dólar, principalmente. Otro de las divisiones que estuvo con mayores alzas, recreación y cultura, 1,4%. Alimentos y bebidas alcohólicas subió bastante, 1,2%. También subió 0,9% vivienda y servicios básicos. Y dentro de las... y también restaurantes y hoteles, 1,7%. ¿Estará influyendo ya, por ejemplo, reservas que se hayan hecho con anticipación para las vacaciones de invierno y que se hayan hecho en junio? No lo sé. Eso puede estar influyendo en hoteles, específicamente 1,7%. Hay algunas caídas, menos mal. La división que más cayó, vestuario y calzado, 1,3% mensual. Vestuario y calzado había sido los rubros que más habían subido hace algún tiempo. Ahora se está produciendo un retroceso. Otra división que cayó también bastante, 0,5%, comunicaciones. Me imagino que tiene que ver con los planes de telefonía celular. Estoy suponiendo, porque aquí no se entrega mayor detalle, por lo menos en el apartado de las divisiones. Ahora, yo les cuento por separado cómo han sido las alzas, principalmente en las distintas divisiones mensualmente en junio. Caso distinto es su incidencia, porque no todas las divisiones pesan lo mismo. En este sentido, la mayor incidencia por divisiones del IPC también lo tuvo transporte. Sí, entonces, transporte es la división que porcentualmente más sube durante junio y que también tiene la mayor incidencia para el IPC de 0,9% que acaba de informar el Instituto Nacional de Estadísticas. Ahora, vamos por productos. Miren,
no solamente por el combustible. Servicio de transporte aéreo, los pasajes, 13,4% de alza en junio, acumulando 43% de alza durante todo 2022. Aquí tiene que haber reservas para las vacaciones ahora de invierno. Entonces, el producto que más sube, servicio de transporte aéreo. Bueno, la gasolina no es ninguna novedad, la sufrimos todos, lamentablemente, alza de 4% y de 16,7% en lo que va del año. Paquete turístico también subió 7,3%. ¿Se acuerdan que yo les dije que restaurantes y hoteles habían sido los que más habían subido? Bueno, aquí está el paquete turístico y también, obviamente, junto a transporte aéreo. Paquete turístico tiene las dos cosas, pasajes y hoteles. Muy bien, el pan, producto obviamente que lo consumimos todos los chilenos todos los días, 3,5% de alza y 27,4% en los últimos 12 meses. El tomate, para quienes les gusta la ensalada chilena, para quienes les gusta el aliado, para quienes les gusta todas las variedades italianas, churrasco, lomito, todos comemos tomate, baja 11%. Y sigue cayendo durante todo el año. A ver, no me equivoqué, no ha caído en el año. Porque acá el INE no es específico, porque habla de una variación de 35,4% en el año. Y cuando uno habla de variación, puede ser en alza o puede ser a la baja. Así que no me atrevo a decir, no me sé de memoria la trayectoria del tomate en lo que va del año. Pero sí les digo que cayó 11% durante junio. Quizás haya sido una baja de 35% en el año. Pero aquí estoy simplemente lucubrando, no es algo que me tengan que tomar como concreto. El limón. Miren, si quieren alinear el tomate, bajó también el limón 28,9%. En resumen, amigos, 0,9% el IPC de junio, poquitito menos de lo que esperaba el mercado, que era un punto, para una inflación anual de 12,5%, insisto, la más alta en casi 3 décadas. La analizamos junto a la economista y profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, Gabriela Clivio, que ya está al contacto de Agenda Económica. Gabriela, muy buenos días. Hola Nico, buen día, ¿cómo estás tú? Muy bien y muchas gracias. Hace tiempo que no conversábamos nosotros y te quiero preguntar tu primera impresión de que, más allá del 0,9% de junio, el hecho de que la inflación anual ya esté en 12,5%. Tremendo, tremendo en realidad. No, es como que no da tregua a la inflación a pesar de todas las alzas de tasas que ha decretado el Banco Central, a pesar de que tenemos una tasa de política monetaria que es la mayor desde la nominalización, desde el año 2001. A pesar de eso, digo, como tú decías, el IPC de junio fue apenas más bajo de lo que se estaba esperando. Digo, los analistas esperaban un 1% y fue finalmente un 0,9%, pero seguimos como batiendo récords, lamentablemente, ¿no? ¿Verdad? Hoy en día estamos con una inflación que en 12 meses alcanza al 12,5%, o sea, es súper importante. Y además, digo, la inflación es lo que siempre decíamos, la inflación es el peor de los impuestos, o sea, uno cobra su sueldo y tiene un 12,5% menos en un año. Exacto. Y hablamos de que es el peor de los impuestos, no solamente porque suben los distintos productos, sino que también porque se impacta la UEF. Que la UEF suba, claro. Ya, hagamos el ejercicio, 1%, la última vez que vi la UEF estaba un poco más de 33.000, es decir, la UEF va a subir más, como 330, 340 pesos de aquí al 9 de agosto. Es decir, ya nos vamos acercando a la UEF de 34.000 pesos, Gabriela. La UEF en un año ha subido, si no tengo el cálculo exacto ahora, pero casi 2.500 pesos en un año. Sí. No, es tremendo. O sea, es que, a ver, por un lado tengo para el bolsillo del consumidor, ¿no? ¿Verdad? Por un lado tengo el alza de los precios de la canasta de bienes. Sí. También para mí me parece súper importante decir que este 12,5% mide la evolución de los precios de la canasta de bienes que monitorea el INE.
que es la que conforma el IPC, pero la realidad es que hay precios que han subido mucho más de 12,5%. Este es un promedio, digamos, pero hay precios que han subido mucho más de 12,5%. Pero además, en el impacto al bolsillo, es mucho mayor que la pérdida de un poder adquisitivo de 12,5%, porque como tú bien decías, hay contratos que nosotros tenemos firmados, puede ser por un arriendo, puede ser por un dividendo, puede ser por una cuota, que están denominados en UF. Y la UF está anclada al IPC. Entonces, hay un componente después de inercia que es difícil de bajar, ¿no? ¿Verdad? O sea, por eso es tan importante el ser como, no sé si duro o estricto con el combate a la inflación, porque después la inflación es difícil de bajar por este componente inercial que tiene. Sí, y quiero que analices, Gabriela, también la inflación subyacente. Porque si este 0,9% de junio tuviera solamente componentes volátiles, solamente elementos que podrían, si bien suben un mes, podrían por distintas circunstancias bajar fuertemente al siguiente mes. Eso, por ejemplo, si tuviéramos este 0,9% de junio, la inflación subyacente podría ser de 0,2%. 0,3%. Pero aquí la inflación subyacente es de 0,8%. O sea, estamos hablando de elementos fundamentales. No sé si la palabra es estructurales de la economía chilena, puede ser que sí, pero fundamentales que explican la inflación. Y tú mencionaste la palabra inercia. Y esta inercia, con estos elementos fundamentales tan fuertemente componiendo la inflación, uno puede proyectar que estas presiones inflacionarias van a seguir por un buen tiempo con nosotros. O sea, en parte sí, digamos, pero no es porque el Banco Central no haya actuado, ¿no? Es porque ahora también nosotros estamos en un minuto en el cual, por un lado, tuvimos mucha liquidez en el mercado el año pasado, y eso de alguna forma empezó a alimentar esta inflación. Pero bueno, ahora nosotros tenemos, por ejemplo, el aumento de los combustibles y también tenemos el tema del dólar, que también tiene un impacto súper importante en la inflación, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, si uno veía ciertos productos que el INE destaca en su informe, el INE destaca el tema destaca el transporte aéreo, pero también destaca el tema de las gasolinas, destaca la importancia del alza del pan, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la verdad que es un panorama complicado. O sea, de todas formas, a mí, por ejemplo, si tú me preguntas a mí qué es lo que yo pienso para adelante, yo pienso que en el fondo, como la política monetaria actúa con un rezago, o sea, no es que uno sube la tasa y automáticamente tiene un efecto inmediato en el tema de poder bajar las presiones inflacionarias. Hay un rezago que puede ser entre un trimestre y 2 trimestres. Entonces, nosotros vamos a empezar a ver en esta segunda parte del año, debiéramos empezar a ver una inflación que empieza a bajar. Sí, pero bueno, también estamos en un escenario complicado a nivel internacional. Sí, te quiero preguntar, tú mencionaste el dólar. La racha alcista del dólar comenzó el 6 de junio. Te quiero preguntar, ¿uno puede atribuir parte de este 0,9% a esa racha alcista del dólar que empezó el 6 de junio? ¿O es demasiado, mi temor es que sea demasiado rápido como para atribuir este 0,9% de inflación en junio a esa racha fuerte alcista que tuvo el dólar en el último mes? Mi temor es que eso lo vayamos a ver reflejado verdaderamente en julio y en agosto. Sí, yo creo que en el fondo lo que tú me estás diciendo ahora de esta racha alcista del último tiempo, eso es un tema, digamos, pero el dólar viene subiendo hace mucho tiempo. El dólar viene en niveles elevados hace mucho tiempo. Y dado que en el fondo hay insumos que son importados, que también han subido de precio, a esta alza de precio a nivel internacional hay que subirle además la variación del tipo de cambio. Y probablemente, tal como tú decías, esta última alza del dólar o esta última subida que fue como muy pronunciada en los últimos días, lo vamos a ver más en el IPC de agosto. Pero bueno, en el IPC de agosto, también empezamos a ver, los meses de invierno igual son meses complicados en ese sentido, pero yo creo que en el fondo, hacia el final del año, vamos a ver una inflación que empieza a estar más domesticada, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Verdad? O sea, yo creo que el máximo del IPC lo vemos ahora a mitad de año, y después vamos a ver un IPC, una inflación que empieza a bajar y probablemente terminemos el año con una inflación un poquitito por debajo de los 2 dígitos. Gabriela, ¿tú crees que
el alza de la tasa de interés que empezó hace un año. El proceso empezó en julio del año pasado. ¿Tú crees que no ha tenido efecto o bien sí ha tenido efecto en que no tengamos presiones incluso mayores de las que estamos teniendo ahora? Sí, yo creo que como concuerdo con la segunda parte de la frase, ¿no? O sea, yo encuentro que de alguna forma el alza no es automático, como yo te decía, o sea, el alza de tasas que comenzó el Banco Central, como tú decías hace tiempo, básicamente tiene un efecto en que muchos precios, o sea, en que la inflación no sea mayor de lo que es hoy en día. Pero nosotros también tenemos que acordarnos que hemos tenido IPCs que en algunos momentos, no estos últimos, pero sobre todo, ponte tú, a fines del año pasado, que en el fondo estaban corrigiendo problemas anteriores, cuando no teníamos precios de determinados bienes y teníamos bienes como con un costo imputado, por decirlo de alguna forma. Entonces, hoy en día sí estamos viviendo la consecuencia de una extrema liquidez. O sea, el Banco Central lo anunciaba permanentemente el año anterior, ¿no verdad? Antes de comenzar su ciclo de alza de tasa, el Banco Central decía que había mucha liquidez, que no siguiera el camino este de los retiros, que en el fondo esto se iba a transformar en presiones inflacionarias. Pero fueron muchos ítems que se fueron sumando, fueron los retiros, fueron los IFE, una tasa de política monetaria extremadamente baja en sus niveles mínimos, digamos, para estimular la economía durante el 2020. Entonces fueron muchos temas que ahora hay que deshacer ese camino andado en un escenario externo negativo, porque hoy en día tenemos una guerra en Ucrania, con un alza del precio de los combustibles, con un alza a su vez del dólar a nivel internacional por el alza de tasas de parte de la Reserva Federal, que reconoce que ha comenzado tarde su camino de alza de tasas para controlar la inflación. O sea, Chile no es el único país del mundo que está sufriendo inflación. La inflación, que hace muchos años que no se veía, es un fenómeno que ahora está presente en todo el mundo. Lo que pasa que, más allá del componente internacional o externo, nosotros tuvimos una economía con demasiada liquidez. Y al componente externo se le sumaron estas presiones o factores puramente domésticos que tienen que ver con este exceso de liquidez que se tradujo en un mayor gasto y en una mayor inflación. Gabriela, mi última pregunta. Precisamente con lo que tú mencionabas de componentes internacionales y locales. Del 12,5% de inflación anual que tenemos en estos momentos, ¿cuánto tú atribuyes a factores externos y a factores domésticos? Es difícil de decir eso, porque en el fondo hay factores externos que comenzaron a subir hace tiempo y que hoy en día ya se han traducido como en factores domésticos, ¿no? Es difícil ponerle un número exactamente a cuánto de ese 12,5 es efectivamente por factores externos. Lo que sí es cierto es que hay un componente de bienes transables que tiene un impacto súper importante en el IPC, que puede llegar a ser cerca de un 0,6-0,7% del IPC. Entonces hay un tema no menor de factores externos por los bienes transables, que son lo que te comentaba recién. De este 12,5 exactamente es difícil de decir, pero digamos que el Banco Central está haciendo su pega. Lo que está sucediendo en el mundo es consecuencia también de políticas que fueron en su minuto expansivas, pero porque también en el fondo nos vimos inmersos en una pandemia como hace más de 100 años no existía, y los bancos centrales, y se impusieron restricciones a los movimientos súper importantes y se trató de, no sé si de reactivar exactamente la economía con una baja tasa de interés, pero sí de colaborar, digamos, en que fuera menor el impacto de estas restricciones de movimiento tan importante. Pero a esto se suma que en el fondo en la región el programa fiscal, digamos, contracíclico que implementó Chile fue el más importante. Entonces eso ha tenido un efecto junto con el tema de los retiros en la alta inflación que estamos viendo. Gabriela Clivio, economista y profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica este viernes comentando el IPC. Un placer, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros.
Bueno, 12,5% de inflación anual, es decir, acumulada en los últimos 12 meses. Veamos cómo ha sido el camino de esta inflación anual precisamente en los últimos 12 meses. A ver, aquí tenemos los números desde mayo, pero vamos a partir en julio, porque de junio en adelante hasta junio ahora se suman los 12 meses. Julio del año pasado, 0,8%, agosto, 0,4%. Miren las inflaciones de septiembre. Aquí ya empezaron las alarmas, 1,2%, 1,3%. Noviembre y diciembre, algo menores, 0,5% y 0,8%. Pero enero partió muy fuerte el año, 1,2%. 0,3%, un veranito de San Juan. Pero miren el marzo, 1,9%. Lo hemos hablado bastante acá en Agenda Económica. Eso encendió toda la alarma en el Banco Central y el ente emisor tuvo que reevaluar todo el escenario inflacionario y de tasas de interés. 1,4% en abril, 1,2% en mayo y a ese número ahora hay que agregarle el 0,9% de junio. Información de último minuto y de máxima relevancia que por supuesto tuvimos acá, primeros, en Agenda Económica. 8,21, hacemos una pequeña pausa. Ya volvemos. Como lo vimos en el primer bloque de Agenda Económica, la inflación de junio fue 0,9% y ya estamos en 12,5% anual. Y en los últimos datos, el de hoy y de los próximos, va a influir mucho el alza del dólar. Sigue muy volátil y a pesar de la fuerte caída de ayer, está en 950 pesos. No fue una casualidad que al día siguiente de que el dólar alcanzara los 1.000 pesos hubiese filas en las casas de cambio. Y es que en los precios actuales la divisa se sigue consolidando como un activo de refugio. Hay apetito por dólar no solamente hoy, sino que viene desde los últimos 2 a 3 meses aproximadamente. Mientras el dólar mantenga valores por sobre 880, los 900 pesos por dólar, la condición alcista va a persistir. Este jueves el dólar dejó atrás los registros históricos y su máximo fue 983 a las 9:20 de la mañana, pero cerró en 951, un retroceso de casi 20 pesos comparado con la jornada anterior, que en parte se debió al alza del cobre. El metal rojo recuperó 4% y cerró en $3.55 la libra gracias a las medidas de impulso económico por parte de China. La economía mundial se está enfriando y eso hace que hay menos demanda por cobre y eso incide en el precio. Pero en la medida que el precio del cobre se mantenga a esos niveles más bajos, no es de sorprender esta alza y que se mantenga. Los factores que explican la volatilidad de la moneda norteamericana siguen siendo los mismos: cobre, inflación y temores de una recesión mundial, un escenario al que las economías intentan hacerle frente. Se espera que el consumo se retome, espera que el gobierno chino tome medidas suficientes dentro de su política monetaria para reactivar e incentivar su economía, mientras que la economía de Europa está temiendo justamente esta ralentización. El euro se encuentra en mínimo que no se veía hace 20 años. Sin embargo, así como hay factores externos que explican los movimientos del dólar, también hay componentes internos. Y si bien el proceso constituyente fue internalizado por el mercado, ahora esa incertidumbre se centra en los resultados del plebiscito y, de acuerdo a algunos gremios, a la serie de reformas que busca sacar adelante el gobierno. En este momento no podemos desconocer el factor interno, ya que gran parte de que nuestra moneda se esté depreciando corresponde a fuga de capitales, corresponde a cierta incertidumbre en la inversión. Y es tarea interna dar los puntos claros para la inversión y los incentivos. No podemos desconocer este tema porque también significaría atraer capitales y mantener capitales en el país. El dólar también refleja la inestabilidad, la inseguridad, la incerteza que estamos viviendo. Tenemos incerteza porque tenemos reformas de todo tipo, tenemos también una propuesta de proceso constitucional. Todo ello no sería suficiente, creen algunos economistas, para que el Banco Central concrete una intervención cambiaria, y las razones son más sencillas de lo que parecen. Eso debe ser solo cuando uno cree que el alza en el dólar no obedece a causas fundamentales. Desgraciadamente, la caída en el precio del cobre es una causa fundamental que está incidiendo, al no ser que hay otra información, que haya factores especulativos detrás de esto.
¿Cuánto de los actuales precios responde a fundamentos y cuánto a especulación? Es una pregunta que varios se hacen. Sin ese elemento, la diferencia sería casi de 80 pesos, muy lejos de la barrera de los 1.000. Si no tuviésemos esta condición o este sentimiento altamente especulativo, la condición técnica que el tipo de cambio muestra debería situarlo por debajo de los 900 pesos por dólar, en torno a 880, que deberían ser los máximos o bien respetando los máximos de los últimos años. En lo sucesivo, el dólar debería mantenerse al alza, pudiendo alcanzar, según algunas proyecciones, incluso los 1.150, mientras el mercado se mantiene atento a eventuales acciones del Banco Central. 8:28. Terminamos la agenda económica AM de este viernes. En la edición PM, por supuesto, les tendremos todas las reacciones que tuvo la inflación de junio. Yo les cuento que el dólar en estos momentos está prácticamente igual al cierre de ayer. 852 pesos casi. Perdón, me equivoqué yo. 9,52 pesos. Quizás estaba deseando que estuviera en 8,52. No, 9,52, casi 9,53. Termina Agenda Económica, ya vienen las noticias con Fresia Soltov. Nos vemos.